Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy hablaremos de la prehistoria. Prehistoria significa antes de la historia. Pronto verás por qué lo llamamos así. Para tratar el tema de hoy, debemos retroceder en el tiempo. Y no un poco, sino muchísimo. En la prehistoria no existían las ciudades, ni las carreteras, ni los coches, ni los ordenadores, ni los libros. No había casas, tal y como las conocemos hoy, ni escuelas, ni teléfonos, ni comercios. Ni siquiera había muchas personas, y las pocas que había se agrupaban en tribus, intentando sobrevivir en las montañas, en los bosques, en las praderas, en las sabanas. Así era la prehistoria. Pero antes de seguir, hagamos nuestras respiraciones para relajarnos un poco. ¿Te parece? Toma aire por la nariz, todo el que puedas. Llénate como si fueras un globo. Una vez que lo tienes dentro, cuentas mentalmente hasta 3. 1, 2, 3. Y luego lo sueltas despacito. Cuando hayas soltado todo el aire, lo repites. Tomas aire de nuevo por la nariz, cuentas hasta 3 y lo sueltas muy despacio. Muy bien. Lo hacemos otra vez. Inspira, llénate de aire, cuenta hasta 3 y suéltalo muy despacio, lentamente. Última vez, toma aire, cuenta y suéltalo, sin prisas. Muy bien. Ahora ya puedes respirar normalmente, como lo haces siempre. Contestemos primero a la pregunta de por qué le llamamos prehistoria. Verás, las personas que se encargan de estudiar la historia de la humanidad la dividen en dos partes. Antes de que los humanos inventaran la escritura y después de que se inventara la escritura. Al periodo de antes se le conoce como prehistoria, antes de la historia, y al periodo de después, historia. Es así de simple. La escritura se inventó hace unos 5.000 años. A partir de ese momento, los humanos comenzamos a dejar las cosas por escrito, leyes, mitología, costumbres, cuentos, poemas y todo tipo de cosas. Pues todo lo que pasó antes de que se inventara la escritura se llama prehistoria y todo lo que pasó después es historia. Y sí, duró mucho más tiempo la prehistoria que la historia. Muchísimo más. Probablemente la pregunta que te hagas es, pero si los humanos que vivían en la prehistoria no sabían escribir, ¿cómo sabemos nosotros cómo vivían? ¿Dónde vivían? ¿Qué comían? Pues gracias al trabajo de unos científicos y científicas muy pacientes llamados arqueólogos y arqueólogas. ¿Conoces al personaje Indiana Jones? Pues Indiana Jones es arqueólogo. Los arqueólogos y arqueólogas buscan y estudian los restos que dejaron nuestros antepasados, herramientas, pinturas, huesos de animales, trozos de cerámica o incluso sus propios huesos. Cada descubrimiento es como una pieza de un gran puzzle que nos ayuda a entender quiénes fueron y quiénes fuimos. Porque sí, tú y yo y todas las personas de este mundo somos los descendientes de aquella gente que vivió en la prehistoria. La prehistoria comenzó hace más de 2,5 millones de años, cuando apareció el primer ser humano, y terminó, como te dije antes, hace unos 5.000 años, con la invención de la escritura. Aunque no te vayas a creer,
En esos 2,5 millones de años, los seres humanos cambiaron muchísimo. Los primeros eran muy distintos a nosotros. De hecho, se parecían mucho a los simios actuales, como los chimpancés, aunque había una diferencia muy importante. Ellos caminaban erguidos, es decir, a 2 patas, como nosotros. Se llamaban australopitecos. Y no, todavía no hablaban. Probablemente se comunicaban con señales y con gruñidos. Después vinieron otros, como el llamado Homo habilis. Estos ya se parecían un poco más a los humanos actuales. Se les llamó así porque eran muy habilidosos, tanto que aprendieron a fabricar herramientas con piedras. Más tarde llegó el Homo erectus, que todavía se parecía más a nosotros y que descubrió algo que lo cambiaría todo: el fuego. Puede que para ti no sea importante, pero es mucho más de lo que imaginas, porque el fuego les daba calor en las frías noches, además alejaba a los depredadores que querían cazarlos, y por si todo esto fuera poco, podían cocinar los alimentos. Menudo cambio con el fuego. Miles de años después apareció el Homo neanderthalensis, también conocidos como los neandertales. Eran muy parecidos a nosotros, aunque más fuertes y resistentes. Vivían en cuevas y ya cuidaban de los enfermos y los ancianos. Y por último tenemos al Homo sapiens, los humanos como nosotros, es decir, nuestros antepasados directos. Ellos fueron los primeros en pintar, en inventar adornos, en enterrar a sus muertos y en crear algo muy importante: la cultura. ¿Por qué casi todos tienen la palabra homo delante? Pues muy sencillo, porque homo significa hombre. Tú y yo y todas las personas del mundo somos Homo sapiens. Es el nombre científico de nuestra especie. Todas las especies animales tienen su propio nombre científico, que se pone en una lengua hablada por los antiguos romanos: el latín. Por ejemplo, el nombre científico del león es Panthera leo, el del lobo Canis lupus, el del gato Felis catus. Pues el de los seres humanos actuales es Homo sapiens, que significa hombre sabio. Si te preguntas qué comían, pues de todo. Desde bayas y frutos que recolectaban en sus largas caminatas, hasta grandes animales, mamuts, que son los antepasados de los elefantes, caballos, camellos, ciervos, renos, conejos, pequeños roedores, aves y todo lo que se les ponía por delante. Debes entender que en aquella época no existían los supermercados, así que todo lo que comían tenían que tomarlo directamente de la naturaleza. Durante la mayor parte de la prehistoria, los humanos eran nómadas, es decir, no tenían un lugar fijo donde vivir. Se movían de un sitio a otro buscando alimento. Cazaban animales, pescaban, recolectaban frutos o raíces que se encontraban por ahí. Vivían en cuevas o en chozas hechas con ramas y pieles. Esa época se llama Paleolítico, que significa piedra antigua, porque todas sus herramientas estaban hechas de piedra tallada. ¿Cómo las tallaban? Simple, golpeando unas con otras. La verdad es que se hicieron verdaderos especialistas en esta tarea. Pero con el paso del tiempo aprendieron algo increíble. Se dieron cuenta de que podían sembrar semillas y criar animales. Así nació la agricultura y la ganadería. Y como ya no necesitaban moverse tanto, empezaron a construir pueblos. A esta etapa la llamamos Neolítico o Piedra Nueva. Las personas empezaron a fabricar cerámica, a tejer,
a intercambiar productos entre aldeas y a formar comunidades cada vez más grandes. También empezaron a construir monumentos de piedra enormes, como los megalitos. Megalito significa piedra grande. Seguro que has oído hablar de Stonehenge en Inglaterra, esas piedras enormes colocadas en círculo. Nadie sabe con certeza para qué servían, pero se cree que tenían relación con los astros o con los rituales religiosos. Podrían haber servido como templos o como calendarios para saber cuándo sembrar o como lugares para recordar a los antepasados. Y luego, poco a poco, llegó la edad de los metales. Se llama así porque los humanos aprendieron a fundir los metales para hacer todo tipo de cosas. Herramientas, armas más resistentes para cazar. ¿Qué metales trabajaban, te preguntas? Pues primero el cobre, más tarde el bronce y luego el hierro. Así fueron naciendo los primeros pueblos organizados, con sus leyes, su comercio, sus religiones, sus mitos, aunque esto forma parte ya de la historia. Así que, si lo piensas, todos venimos de allí, de esos primeros humanos que miraban las estrellas y encendían fuego por primera vez. Gracias a ellos aprendimos a pensar, a crear, a comunicarnos y a construir el mundo en el que vivimos hoy. Y si lo piensas detenidamente, te darás cuenta de que, aunque hayan pasado millones de años, aún seguimos siendo bastante parecidos. Seguimos siendo exploradores, inventores, soñadores, como aquellos primeros seres humanos. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que el espíritu curioso y valiente de nuestros antepasados todavía vive en nosotros. Sí, y en ti también. Supongo que tú también quieres inventar cosas, ¿verdad? Descubrir el mundo, explorar, y seguro que también sueñas con el futuro, y usas herramientas, y vives en comunidad. ¿Lo ves? Espero que duermas muy, muy bien. Que descanses. Buenas noches.